buenas noches a todos y a todas los que nos ven por nuestro programa plataforma en el canal TVX en este miércoles 28 de agosto del 2024. Ya estoy llegando casi a septiembre. Bueno, estamos a unos días de iniciar el mes de las fiestas patrias en El Salvador, ¿verdad? El 15 de septiembre es el Día de la Independencia en muchos de los países de Centroamérica y sobre todo nos preparamos en El Salvador para vestir de azul y blanco y también para diferentes actividades que habrán ese día, como los desfiles tradicionales, tanto el estudiantil como el militar, y también algunas organizaciones sociales, ¿verdad? Organizaciones de sociedad civil han anunciado que ese día también habrá, ¿verdad? Unas marchas para protestar contra diferentes medidas que ha adoptado el gobierno, el Estado, y que está en detrimento de los derechos humanos. Pero vamos a tener más información poco a poco para poder también compartirlas por este medio y por otros. En esta ocasión vamos a conversar sobre el derecho a disentir. El derecho a disentir, entendido como el derecho a no estar de acuerdo. Lo vamos a enfocar desde la perspectiva de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de poder decir en lo que yo estoy de acuerdo o no acuerdo en temas políticos, económicos, sociales, deportivos, religiosos. Todos y todas los seres humanos, ¿verdad? Tenemos diferentes opiniones. Como se dice, cada cabeza es un mundo. Y muchas veces podemos o no estar de acuerdo con lo que la otra persona habla o piensa. Por ejemplo, en este momento, algunos de ustedes van a estar de acuerdo conmigo y van a decir muy bien. La panelista sabe lo que está hablando, es muy interesante ese tema. Otros van a decir, ella no sabe lo que está hablando, ese tema no me interesa o demás. No todos y todas vamos a estar siempre de acuerdo. Parte de este desacuerdo que existe en la sociedad es de donde vienen también las democracias. Las democracias no es donde todos estamos a favor de un modelo económico o de un modelo de gobierno, sino que donde la mayoría, ¿verdad?, toma la decisión. Entonces, no siempre vamos a estar de acuerdo. Nuestro derecho es a disentir. Nuestro derecho es a no estar de acuerdo en todo. Hablamos de esto porque en nuestros países y también en nuestro país, en los últimos 6 años se ha dado más fuertemente quizás la polarización política. Y es ahí también con el crecimiento de las diferentes redes sociales, donde vemos cada vez más personas atacando a otras porque difieren, ¿verdad? Disienten de lo que ellos creen que es lo mejor. Hablar de política y también lanzar estas ideas desafiantes, siempre desafiantes al poder dominante, ¿verdad? Siempre ha sido complicado. A lo largo de la historia no es algo nuevo y también hace que a las personas que muchas veces expresamos no estar de acuerdo en algo, nos cancelen, nos persigan, nos sometan y nos dejen invisibilizados y sin voz. Es ahí donde se vuelve importante saber y nuevamente recordarles que todos y todas tenemos el derecho a la libertad de expresión y el derecho de prensa en el caso de aquellos profesionales, ¿verdad?, de la prensa, escrita, televisiva, radial, ahora en redes sociales. Como decía, querer imponer una manera de pensar, cancelar a alguien no es nuevo, no es algo que hace 6 años nació. Sí debemos decirlos. Esta situación no importa si lo hace alguien de derecha, alguien de izquierda, alguien progresista, alguien muy conservador. También no lo hace solamente el poder en turno, el gobierno en este caso. Muchas veces también la misma oposición se vuelve un grupo que no acepta ideas diferentes. Lo que hacen estos grupos
cuando quieren cancelar a alguien o quieren opacar o desaparecer a alguien que no opina igual a ellos, es convertir sus ideas en algo negro o blanco. No hay grises. Convertirlo en polo A y polo B. No existen medias tintas, no existe la manera de tener intermedios. Aquí lo que se hace es que se polariza y se crean mitos alrededor de ideas radicales, A o B, pero no existe algo intermedio, negro o blanco, y no existen grises. Aquí, hoy en día en El Salvador, por ejemplo, muchas veces hemos visto que cuando escribimos algo en redes sociales en estos años en contra del gobierno en turno, nos atacan granjas denominadas granjas de troles, que muchas veces no tienen su identidad expresa o su nombre expreso, su fotografía, sino que son perfiles falsos, ¿verdad? Y comienzan a deslegitimar para poder silenciar la idea que se compartió, quitando toda posibilidad de que podamos intercambiar ideas, dialogar y también usar la palabra como una herramienta de convivencia. Como les decía, no en todo vamos a estar de acuerdo, pero podemos tener un diálogo, no para convencer al otro que cambie su manera de pensar, sino para expresar mi idea y decir que estoy en desacuerdo. Por supuesto, parte del objetivo será que cambie de idea, ¿verdad? Y que se vuelva al lado que yo estoy defendiendo. Pero también como convivencia en los diferentes espacios en los que nos movemos, hay que conversar de temas en los que no estamos de acuerdo. También la convivencia democrática no se basa en una sola mirada, no se basa en una sola ideología, no se basa en un solo liderazgo o en una sola persona. Cuando basamos todo lo que conlleva la convivencia en una sociedad, en una sola persona, lo que estamos haciendo es dándole un poder absoluto a esa persona. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con X líder en el país, entonces yo no soy ciudadana, no tengo la categoría de el grupo especial que sí cree en él. Y no es así. Todos y todas coexistimos en un espacio físico llamado país en el que todos y todas somos ciudadanos. También no todas las mayorías que creen en ese poder absoluto o en ese líder absoluto tienen la razón. Es como que se esperara, ¿verdad? Que todas y todos pensáramos igual. Y ni siquiera, ustedes más que nadie saben, en las mismas familias se puede pensar igual. Aún con las parejas, ¿verdad? Teniendo un vínculo afectivo tan cercano, se piensa igual. Con los hijos, con los padres, con los abuelos, con los compañeros de trabajo, no se piensa igual. La democracia no es la reproducción de una sola voz. Eso no es democracia. Eso es autocracia. Es casi dictadura. Muchas veces esa única voz es, ¿verdad? Las personas que son las minorías, es decir, aquellas que quieren ser escuchadas y que quieren imponer su agenda, o muchas veces son las mayorías a quien se les ha dado el poder por medios de elecciones, creyendo que su idea o su planteamiento es lo único que existe. Por eso decía, no, esto no solo viene de las derechas o solo de las izquierdas, sino que puede venir de cualquiera. No solo viene del poder en turno, también puede venir de la oposición. Por eso es que es importante llamar al diálogo. El diálogo siempre debe existir en países democráticos y el diálogo no tiene que ver con una toma de decisión. El diálogo tiene que ver con expresar, compartir las ideas y las posturas diversas. Habrá un momento en el que sí se tomarán las decisiones. También muchos politólogos, ¿verdad? Y muchos estudiosos de este tema hablan que hay estilos de liderazgo político que también llevan a esta situación de polarización.
Es decir, si yo llamo a mis seguidores a moverse tras de mí, a moverse tras de mis ideas y no escuchar otras, por supuesto que mis seguidores, ciudadanos y ciudadanas, van a deslegitimar todo lo que no tiene que ver conmigo. Entonces, será el estilo de liderazgo también que se tenga. Porque desde estos sitios de poder, dice, desde el atril, ¿verdad? Desde el micrófono, desde la cámara, es más fácil imponer una agenda, imponer ideas hegemónicas, es decir, ideas homogenizadas entre todos, donde no hay diferencias. Es más fácil también criticar a mi adversario porque yo tengo la capacidad de deslegitimarlo, simplificar su discurso o sus ideas y también estigmatizar a todos y todas las que piensan distinto. Es decir, la creación de enemigos. En El Salvador, por ejemplo, se han dado, o sea, con este ejemplo de deslegitimar, estigmatizar, ¿verdad? Silenciar a diferentes grupos. En algún momento, el líder, el presidente, deslegitimaba a las organizaciones de sociedad civil, deslegitimaba a las feministas, deslegitimaba, quería silenciar o estigmatizaba a la población LGTBI, a los periodistas. Y poco a poco, toda la demás gente a su alrededor, ¿verdad? Sus seguidores, comenzaban un ataque contra esos grupos que su líder decía que estaban en contra de su agenda y que también los invitaba a que no los escucharan y los deslegitimaran. Entonces, algunos líderes, ¿verdad?, en el mundo están convencidos de que al ganar las elecciones, la ciudadanía les da un cheque en blanco y que pueden hacer lo que quieran, que las reglas las imponen ellos, que nadie es más de ellos, que el Estado soy yo, ¿verdad? Sin embargo, hacen sin embargo, pues, al invitar también, ¿verdad?, al diálogo, al consenso, a la unión, se sabe que tendrán posturas contrarias y personas a favor y personas en contra. Los verdaderos líderes no le temen al disenso, no le temen a la gente que piensa en contra de ellos, sino que escuchan para saber que no está calando en sus mentes. El triunfo de este tipo de liderazgos, de discursos, tienden a ser hegemónicos, como les decía, es decir, lo que se quiere es tener una masa de gente que no piensa, que no critica, que no disiente, sino que vamos como un rebaño tras un líder. Aquí, por eso es que muchas veces, ¿verdad? Se habla de borregos, por ejemplo, o de ovejas tras el pastor, ¿verdad? Como un ejemplo gráfico de que sigue sin ver para otro lado. Aquí también podemos ver de que necesitan eso para llevar sus proyectos adelante y que saben que si su discurso se abre un poco más, no van a poder llevar adelante sus proyectos. Que van a tener contrapesos, que es lo que menos quieren, ¿verdad? Es decir, pueden hacer crecer la oposición y esa oposición sacarlo del poder. Se aferran, ¿verdad? Se aferran a continuar en el poder eternamente. Pero también es importante, hace un momento lo hablábamos, que estos líderes no están solos. Detrás, al lado de ellos, se encuentran ciudadanos y ciudadanas que creen en esto, que creen que esto es la única opción para impulsar los cambios que ellos les prometen. Y que también, si ellos no hacen este discurso, estas acciones polarizadas, no se podrá llevar a cabo el proyecto, la idea que les han vendido. No importando además si su líder contraviene el Estado de Derecho o contraviene las instituciones públicas. Es decir, poco a poco, esos ciudadanos y ciudadanas que siguen al líder le perdonan todo. Le perdonan todo con tal que su líder tenga cancha libre para poder seguir cumpliendo su plan.
Entonces sí es peligroso porque poco a poco se vuelve un régimen autocrático. Eligen también las personas que siguen al líder, ¿verdad? De manera ciega, una representación delegada. Es decir, yo prefiero que los otros hagan por mí, prefiero que ellos o ellas, ¿verdad? Los diputados, diputadas de un grupo parlamentario hagan, pero yo no me comprometo, yo con seguirles o con no estorbarles, yo creo que está bien, no importando lo que hagan. Prefieren ser parte de ese modelo de cancelación, ¿verdad? De bullying, de acoso cibernético y de intolerancia ante quien piense distinta antes del diálogo y la deliberación. Este grupo de ciudadanos no tienen la capacidad de dialogar de una manera constructiva y de tomar acciones conjuntas o acciones democráticas. Prefieren que otros las tomen por mí. Es decir, le delego mi capacidad de decidir o de elegir antes de ponerme en contra, ¿verdad?, de toda la idea hegemónica. En algunos países la situación hegemónica, polarizada en relación a la política, es tan grave que ha dividido familias, parejas, amigos y en lugares de trabajo. Y también sectores profesionales. Porque muchos deciden mejor no hablar de política o no hablar de la situación antes de perder esas relaciones personales. Prefieren no intercambiar ideas, no sentar posturas, no defender derechos antes de limar estas asperezas. Pasa en algunos gremios, por ejemplo en El Salvador, en el sector médico, ¿verdad? Donde existía un colegio médico históricamente, que mejor prefirieron crear otra organización, otro colectivo de médicos antes de dialogar dentro del mismo colegio médico. Y así en varias profesiones. La ausencia de una voz o de voces disidentes, tanto privadas como públicas, es un problema de las democracias. Desgasta la convivencia porque es imposible construir democracia y también construir colectivamente sin un reconocimiento mutuo, ¿verdad? De que es cierto, vos tenés razón, yo tengo razón. Sin diálogo y sin paz. Porque el conflicto es tan grande al querer deslegitimar al otro, estigmatizar, cancelar al otro, que se van perdiendo la capacidad de aportar diferentes ideas que podría llevar a la consecución de un bien común. No hay proyecto común cuando se excluye a una comunidad. No existe. Por más que nos digan que en El Salvador todo es para todos y todas los salvadoreños, sabemos también que existen grupos importantes o un grupo importante que no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas. No escuchar esas voces, no tomarles en cuenta, hace que la decisión o el desarrollo o la implementación de esa política o de esa decisión pública no sea realmente una representación de lo que quiere toda la ciudadanía. De ahí que lo que se esté discutiendo entre estos grupos no es un proyecto de gobierno, como les decía, con un fin común, sino que es de un solo grupo. Nos están, además, monopolizando las decisiones, sin la capacidad de aportar. Lo que siempre hemos tenido en nuestros países ha sido insuficiente, pero también necesitamos en este momento tomar decisiones en relación al diálogo, a la convivencia ciudadana, y esto pasa por el disenso. Esto pasa por no estar de acuerdo y al no estar de acuerdo dialogarlo y encontrar consensos para poder ejercer democracia y también convivencia pacífica. Así que no temamos estar en desacuerdo con diferentes posturas oficiales. Debemos seguir luchando y también debemos seguir ejerciendo nuestra libertad de expresión. Les invito a seguir todos los programas de nuestro canal TVX, los informativos, los de opinión, los musicales, y gracias a todos y todas por estar aquí.
Buenas noches.